Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Estuvimos esta semana de descanso, gracias a Dios. Algunos tuvieron la oportunidad de salir, otros no. Pero sea saliendo o no, en plan de vacaciones o no, contemplar la grandeza y las maravillas de Dios siempre será un momento bien especial. Conversaba esta mañana con una señora que tiene un nombre precioso y ella me decía que de las cosas bellas que ha visto en la vida es una flor que tiene el tamaño de un botón y esa flor tiene 12 colores diferentes. Y si miramos a los cielos, las estrellas, los planetas, todo lo que Dios formó causa en nosotros un sentido de admiración tan enorme que no lo podemos describir. La creación y la grandeza de Dios, nuestra mente ni siquiera alcanza a comprenderla. Pero ni siquiera tenemos que ir tan lejos, mirar las estrellas, los planetas. Basta con que nos quedemos aquí en nuestro planeta o más aún con que nos miremos a nosotros mismos frente al espejo. Pero más de lo que nos dice el espejo, empezar a comprender un poco cómo funciona la naturaleza humana. El ser humano es un entramado de sistemas, de órganos, de funciones tan perfectas y tan maravillosas que aún los científicos que no creen en Dios se extasían al ver tanta maravilla, cualquiera sea, según ellos, la razón por la que esto existe. Los sentidos, por ejemplo, el funcionamiento de cada uno de nuestros 5 sentidos, bueno, asumiendo que sean 5, porque los que conocen y los expertos y los científicos dicen que son 7 algunos, otros dicen que son 20, cualquiera sea el número, tenemos una cantidad de sentidos maravillosos con los que Dios nos premió. Pero solo voy a referirme a uno en esta mañana, el sentido de la vista. Y su órgano principal, que es el ojo. El ojo humano es el segundo más complejo después del cerebro. Su funcionamiento es más complejo que el corazón, que el hígado, que todos estos órganos tan importantes que tenemos en nuestro cuerpo. Y es el momento, quiero compartirles algunos datos, pero me toca leerlos porque no me los aprendí. Así que saco mi copiecita y quiero compartir con ustedes algunos datos del ojo humano que me parecieron realmente interesantes. El ojo humano puede distinguir aproximadamente 10 millones de colores diferentes. Puede procesar entre 10 y 12 imágenes por separado cada segundo. Si el ojo humano fuera una cámara fotográfica, chicos amantes de la tecnología, ¿cuántos megapíxeles tiene su celular? ¿Quién da más? Tengo entendido que actualmente los celulares más avanzados tienen entre 40 y 50 megapíxeles. Si nuestro ojo fuera una cámara fotográfica, tendría alrededor de 576 megapíxeles. Cada ojo posee unas 107 millones de células sensibles a la luz que envían la información al cerebro para que genere las imágenes. El iris, esto es maravilloso. El iris, incluso de cada ojo por separado, es muy particular. Tiene aproximadamente 256 características diferentes que lo hacen único. Ningún iris en el planeta Tierra, de ningún animal ni de nosotros, es similar al otro. De hecho, en este momento, por eso vemos en las películas como cuando necesitan entrar a sitios de tremenda seguridad, lo que hace la maquinita es leer el iris del ojo, porque mientras la huella digital, que es como hasta ahora nos han identificado plenamente en nuestro carácter de seres únicos, tiene alrededor de 40 y algo, 50 y algo características particulares que hacen que nuestra huella digital sea única. El iris, en cambio, tiene 256
variables encontradas porque aún nos falta por conocer. Alrededor del 80% del conocimiento que tenemos del mundo nos lo brinda la visión. Y la visión humana es un proceso tan complejo que los científicos consideran que actualmente, de la forma como funciona el ojo humano, es más lo que desconocemos, falta mucho más por descubrir que lo que ya se conoce, que lo que la ciencia conoce. Entonces ni siquiera tenemos que evaluar todo el cuerpo humano, basta con quedarnos en el ojo para saber que es tal la grandeza y la complejidad de nuestro Dios al formar su creación que no nos queda otra alternativa que maravillarnos tremendamente. Y sin embargo, pues siendo tan maravilloso el ojo humano no posee características que sí tienen otros animales en la naturaleza. Ya voy a terminar mi lista, no los voy a aburrir. Por ejemplo, la serpiente tiene una visión termorreceptora. Ella mira con infrarrojos. Dicho en palabras muy sencillas, las serpientes no necesitan la luz como nosotros para ver. Esos animales ven a través del calor. Con el calor que emiten los cuerpos que están a su alrededor, ellas forman imágenes mentales y pueden tener una visión termorreceptora. Las águilas, todos lo conocemos, ¿no? Las águilas tienen una visión tremenda. La ciencia calcula que ven alrededor de 7 veces más que nosotros los seres humanos. Además tiene una visión monocular y binocular, se los dejo de tarea para no aburrirlos con el tema de la monocularidad, etcétera, etcétera. Hay un animal pequeñito en la naturaleza que se llama el camarón mantis. El camarón mantis tiene tal espectro de visión que si nosotros tenemos acceso a los 10 millones de colores, que podría ser algo como esto, el camarón mantis puede ver desde los infrarrojos hasta los ultravioletas. Todo el espectro de colores de la naturaleza, este animalito tan pequeño es capaz de verlo. Eso en términos prácticos, ¿qué significa? Que el camarón mantis puede ver lo que para nosotros los humanos es invisible, lo que nosotros no podemos ver. Este es un dato que llamó muchísimo mi atención. Los delfines y las ballenas emiten sonidos que al chocar con cuerpos que estén encubiertos con otros objetos, hace que se forme una imagen mental en sus cerebros y puedan literalmente ver un objeto u otro animal, una presa, un depredador, aunque éste esté cubierto por otro objeto. Dicho de manera muy sencilla, los delfines y las ballenas tienen la visión de rayos X que tiene Superman, pero eso sí es de a de veras de veritas, no es ficción como Superman. Bueno, y les decía que ahí termina mi lista, porque si siguiéramos investigando el funcionamiento y los datos curiosos de la visión con la que Dios nos dotó y con la que dotó a otros animales, pues podríamos pasar horas y horas hablando de ello, aunque ninguno de nosotros fuese experto en el tema. Sin embargo, ese no es el mensaje que tengo para ustedes en esta mañana. Ese era solo un abrebocas. Solo quería mostrarles parte de la grandeza de la visión, porque hay un texto en la Biblia que es el Salmo 94:9, dice: el que creó el ojo no verá. Y entonces, extasiados ante la maravilla de cómo funciona el ojo humano y el ojo de otros animales en la naturaleza, ¿se han preguntado alguna vez cómo es el ojo de Dios, el ojo del que creó el ojo? ¿Cómo es la visión del que creó la visión? ¿Cómo mira nuestro Dios? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Entonces, iglesia, esta mañana quiero hablarles del Dios que te ve. Y para ello quiero invitarles que se coloquen de pie y vamos a compartir una porción pequeñita de la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos 47 y 48,
Cuando Jesús vio a Natanael, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tal vez la mayoría de ustedes conocen la historia de Natanael. Yo se las voy a recordar rápidamente para los que no la conocen. Jesús empieza su ministerio y empieza a formar un grupo muy especial a los que llama sus discípulos, y con cada uno tiene un llamado diferente. Natanael tuvo por parte del Señor Jesús un llamado muy particular y muy hermoso, por eso se los quise compartir en esta mañana. Mientras a unos les decía: sígueme, Natanael tuvo el privilegio de que tenía un amigo que se llamaba Felipe, a quien Jesús ya le había invitado que le siguiera. Y Felipe va a ver a su amigo, a Natanael, y le cuenta la buena nueva, y la buena nueva es que esa persona que ellos conocían como el Mesías, que llevaban siglos y siglos esperando, había llegado por fin. Y Felipe le dice: lo conocí, ven, vamos y te lo presento. Y Natanael, pues siendo el hombre correcto que era, porque Jesús mismo da testimonio de que es un israelita en quien no hay engaño, pues tiene sus dudas quizá muy normales. Y dice: ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe insiste con su amigo: ven, quiero presentarte a Jesús, quiero que lo conozcas, estoy segura que él es un personaje demasiado importante y vale la pena que tú, mi amigo, lo conozcas. Y qué chévere cuando nosotros tenemos la oportunidad como Felipe de insistir y de insistir y de insistirle a nuestros amigos que vengan y conozcan a Jesús. Será quizá, o sin él quizá, la persona más importante que podremos conocer en nuestra vida. Y llega Natanael ante Jesús, y Jesús da testimonio de él, y asombrado por ese testimonio, Natanael le pregunta: ¿pero de dónde me conoces? Y Jesús le contesta: cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué hacía Felipe debajo de esa higuera? No lo sabemos, pero indudablemente era un suceso bien importante, porque es el suceso al que hace referencia el Señor Jesús. Recientemente, los que somos seguidores de la serie de Chosen, sin publicidad política pagada, vi, y yo ya me lo vi 2 veces, y cuando vi la historia de Natanael en esta serie, presentan a Natanael como un arquitecto o un ingeniero que hace una construcción, pero que le salen mal las cosas y lo despiden de su trabajo, y estando en sus tremendas aflicciones, Natanael se dirige debajo de la higuera a meditar en Dios, a tener un momento especial con Dios. Eso es lo que dice la serie de televisión. No lo sabemos, no contradice nada de lo establecido en la palabra, pero lo que sí es cierto es que en la cultura judía, la higuera era un árbol muy especial para la mayoría de familias. De hecho, las familias más prósperas y más importantes en la cultura israelita o en la cultura judía tenían en su patio trasero una higuera, y era ese sitio especial que usaban los señores, los padres de familia, cuando no estaban en la iglesia, para ir a tener ese momento especial con Dios. Ese momento del lugar secreto, ese momento de meditación, ese momento en que todos nosotros como hijos de Dios deberíamos tener cada uno de nuestros días, meditar en el Señor, hablar con Él, orarle a Él. Muchas veces hemos sentido en ese momento fundamental, a veces lo admitimos, los afanes de la vida es un poco más por rutina, otras veces tenemos verdaderas conexiones con nuestro Dios en ese momento tan especial del lugar secreto.
pero muchas veces, lo digo por mí, supongo que le ha pasado mucho a las otras personas, nos hemos quedado con la impresión de que Dios no nos ha escuchado o de que Dios no nos ha mirado. Y seguramente es lo que le pasó a Natanael muchas veces. Pero cuando Natanael viene a su encuentro con el Señor Jesús da un testimonio maravilloso y le dice: Natanael, en tus meditaciones, en tus oraciones, en tu lugar secreto, en tu momento de compartir con tu Dios, en tu momento de derramar tu corazón ante Él, yo te vi. Y qué testimonio tan grande. Hay un texto en la Biblia que es Mateo 6:6, no sé quién quiera ayudarme a leer, si tienen un micrófono cerca. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias. Todos hemos pretendido que cuando oremos el Señor nos oiga. Nuestro Dios, nuestro buen Jesús. Pero qué importante enseñanza nos está dando el mismo Jesús, que la oración, antes que ser oída, la oración es vista. Dice la palabra que nos acaban de compartir: entra en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto. Pero iglesia, no podemos pretender la mirada de nuestro Dios si no tenemos un lugar íntimo con Él, si no hay un momento de intimidad día a día con Él. No podemos pretender que Dios vea nuestra oración si no hay tal oración. Y a los que nos visitan por primera vez, les invito desde ya que ese Dios maravilloso que los ve, el que los ve, espera de cada uno de ustedes que saquen un momento especial de comunión con Él, de intimidad con Él, que fue lo que le pasó a Felipe en ese momento especial debajo de la higuera. Gracias, yo era para saber si estaban atentos. Debajo de la higuera Jesús lo vio. Amén. La visión de rayos X de Dios es fantástico. Hay una historia también que es la historia de cómo fue ungido el rey David. La mayoría de ustedes la conocerán a la perfección, mucho mejor que yo. Voy a hablarles brevemente a los que no la conocen. Había un pueblo que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, que tenía un rey, pero ese rey se portó mal y desobedeció a su Dios, y Dios decidió desecharlo. Era el rey Saúl. Y Dios le dice a su profeta Samuel: he elegido a alguien conforme a mi corazón para que vaya como rey en reemplazo del rey Saúl. Y envía a su profeta a la casa de Isaí, que tenía 8 hijos. Isaí prepara la super cena y Samuel llega dispuesto a ungir al próximo rey de Israel, pensando que era un tipo grandotote, un modelo, lo mejor de la época, etcétera, etcétera. Y empieza uno por uno con los hijos de Isaí, el profeta Samuel, y Dios le dice: ese no es. Y al siguiente: ese tampoco es. Y el tercero, que estaba más guapo todavía: ese no es. Y así uno a uno pasaron los otros 7 hijos y se acabaron los hijos de Isaí. Y Samuel pregunta: ¿no hay más hijos? Y el padre le dice: sí, tengo uno chiquitico por allá, pero es que ese no era ni siquiera digno de estar en esta comida y lo tengo apacentando mis ovejas. Es un pastorcito, él no sabe mucho, de chiquitico, pobrecito. Y Samuel le dice: no va a empezar esta cena hasta que no venga David. David, el pequeñito de la familia, el discriminado, quizá el que tenía menos habilidades a los ojos de su padre y de sus hermanos. David, al que le hacían bullying, es llamado a esa cena
Y Dios dice a Samuel: yo no miro lo que está delante de los ojos, que es lo que hace el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero mis ojos, que crearon los ojos de las ballenas y los delfines con capacidad de rayos X, mira hasta lo más profundo y mira tu corazón, mira nuestro corazón. Ese Dios maravilloso que escogió a David es el que nos escogió a nosotros también. Y qué interesante pensar algo que seguramente todos hemos pasado y todos hemos sufrido, y es la discriminación. La discriminación por ser demasiado gorditos, demasiado flaquitos, muy altos, muy bajitos, por ser mujer, por ser hombre, porque llevo mi corte de cabello así, porque a mí me gusta vestirme así, porque mi acento es rolo, es paisa, es santandereano, por mil cosas que son pequeñeces, cosas sin importancia, pero que la persona que sufre la discriminación y que sufre el bullying los ve como un gigante tremendo. Qué bueno que hoy, si hemos sido o si estamos siendo víctimas de cierta discriminación, recordemos que el Dios que nos ve puede ver profundo de nuestro corazón. Quisiera compartir con ustedes un versículo en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Amén. Es un testimonio maravilloso de cómo es la mirada de nuestro Dios. La mirada de nuestro Dios tiene un rango de 360 grados, a diferencia de los, creo que son 130 o 140 nuestros. Y dice que rodean toda la tierra, pero su favor no se los muestra a toda la tierra. Su favor no es para todas las personas. Dice que Él muestra su favor a los de perfecto corazón. Ahora, ¿qué es tener un corazón perfecto? ¿Sienten el corazón perfecto delante de Dios? ¿Qué nos dicen los estándares humanos? Pues todos los que son santos, los que nunca pecan, los que hacen bien delante de Dios. ¿Qué más podríamos decir? Los que no se portan mal, como si hubiese alguien que no se portara mal, y como si delante de nuestro Dios todos no faltáramos. Como dijo el mismísimo Señor Jesús: no me llames bueno, porque bueno no hay ninguno. Entonces, si no somos de corazón perfecto, Dios no pone su favor sobre nosotros, Dios no pone su mirada. Qué interesante es, como les decía al principio, tener la posibilidad de inquirir un poco más cuando estamos estudiando su palabra. Y me voy para ese segundo de Crónicas 16:9, y cuando dice: mostrará a su favor a los de corazón perfecto, usa el original hebreo, que es Shalem. Dios mostrará su favor solo a Shalem. ¿Y qué es Shalem? Y me dice el diccionario hebreo que significa estar seguro por completo, estar confiados. Para Dios, aquel que tiene su confianza puesta plenamente en Él, que está seguro de Él, que está plenamente confiado, ese es el de corazón perfecto. No como dicen los estándares humanos, que tenemos que portarnos bien, porque sí, tenemos que portarnos bien, pero eso es solo consecuencia de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. No es que nosotros nos portemos bien para obtener el favor de Dios. Nosotros nos portamos bien porque ya obtuvimos el favor de Dios. ¿Entienden la diferencia? ¿Y para quién es el perfecto ante los ojos de nuestro Dios? Ese que tiene su confianza plena en su Dios, el que sabe que Dios tiene el control de todo, el que sabe que Dios es soberano y que nada se escapa de su mano, el que tiene esa seguridad en su corazón, puede saber que Dios lo ve con un corazón perfecto delante de Él. Amén. ¿Y te has preguntado
en esa mirada de tu Dios, ¿hace cuánto que Dios te mira? ¿Será los que nos visitan en esta mañana, que están pensando en este momento en la mirada de Dios? ¿Será que la mirada de Dios se posó sobre ustedes ayer o antier o hoy que los invitaron a venir a este servicio? ¿O los que llevamos años militando en el Evangelio, será que la mirada de Dios se posó sobre nosotros cuando dijimos vamos a recibir a Cristo en nuestro corazón? ¿O hace 3 años? ¿O hace 10? ¿O cuando hicimos esa travesura en el colegio? ¿O cuando ya más grandecitos nos portamos mal, algo a lo que Dios llama pecado? ¿En qué momento Dios te miró? Amado lector, ayúdame con el Salmo 139 del 13 al 16. Ya lo leímos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gracias, me encanta cómo lo lee con tono de poesía, porque es lo que es el Salmo 139, una poesía maravillosa. En la mañana no estaba segura si era un salmo de David, ahorita sí lo estoy, es un salmo de David, y no me sorprende porque David, el que discriminó a su propio padre y sus hermanos, David era un apasionado por Dios, y solo David podría escribir palabras como estas tan impresionantes. Y me faltó un versículo antecitos que dice: lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y alguno podría pensar, pero ¿cómo así? O sea, para Dios él es igual las tinieblas, ¿cómo funciona esto? Pero entonces, estudiando sobre el ojo de nuestro Dios, o mejor, sobre nuestro propio ojo, nosotros tenemos la facultad de ver por la luz. A diferencia de otros animales, creo que no les mencioné el búho. El búho tiene sus ojitos llenos de bastones, que nosotros tenemos muy poquitos, los búhos tienen muchísimo, y eso hace que el búho pueda ver en la oscuridad. Nosotros no, porque nosotros tenemos limitaciones. Pues los ojos de nuestro Dios, que no tiene ninguno, para Él son lo mismo las tinieblas que la luz, porque Él puede ver. Y por eso dice el salmista: fui entretejido en lo más profundo de la tierra, ya en el vientre de su mamita. Iglesia, Dios puso su mirada sobre ti cuando las células de tu papito y tu mamita se unieron para formar y empezar a crear ese embrioncito que terminaste siendo tú. Cuando tú no sabías siquiera de tu existencia, ni siquiera tu propia madre, ahí puso Dios su mirada sobre ti. Y dice el mismo salmista: oh, cuán maravillosos me son tus pensamientos. Es que esto es demasiado grande. Dice lo que acabamos de escuchar: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, porque todos sabemos que un embrioncito, unas celulitas, a nuestros ojos no son nada, pero ahí está toda esa información genética, el libro en el que fueron escritas las cosas. Y ya el rey David, 1000 años antes de Cristo, hablaba de genética, y apenas la genética se formó como ciencia en el año de 1900. Pero el rey David, entendiendo esta maravilla, puede hablar de la genética gracias a que él entendió cómo era la mirada de su Dios. Amén. Pero lo más interesante es que Dios nos mira a través, o mejor, Dios nos mira en nuestra aflicción. Dios nos mira a pesar de las circunstancias difíciles. Quiero hablarles de una mujer que es conocida como la mujer que puso nombre a Dios. La mujer que puso nombre a Dios es Agar. Y nuevamente cuento la historia para los que no la conocen. Dios
le da a su hijo y a su siervo Abraham una promesa de que tendría un hijo y que su descendencia sería tan grande, más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo. Y Abraham en su vejez recibe esa promesa porque no tenía hijo con su esposa Sara y creen en esa promesa. Pero el tiempo empieza a pasar, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y ya son casi 10 años y como que a Dios se le olvidó lo que nos había prometido y como que si su propósito es que yo sea el padre o la madre de multitudes, en el caso de Sara, como que a Dios se le olvidó. Entonces vamos a echarle una manita a Dios y vamos a ayudarlo un poquitico, porque resulta que puede ser que Dios esté muy ocupado y aunque Él me mira, dejó de posar su mirada sobre mí y ayudémosle un poquito. Y Sara tenía una sierva, una esclava que se llamaba Agar y le dice a su esposo: oye, duerme con Agar, ten relaciones con Agar para que Agar quede embarazada y como el hijo va a nacer sobre mis piernas, pues ese va a ser como si fuera mi hijo y así hacemos que Dios cumpla su promesa. Planzazo. Y efectivamente Abraham, súper juicioso y obediente con su esposa, pues se sacrificó. Y efectivamente Agar queda embarazada. Y Agar ya se sentía pues muy importante porque ya no era simplemente la esclava, ya llevaba en su vientre el heredero de su señor y se empezó a portar un poquito mal con Sara y era como odiosita con su señora. Y entonces a Sara se le revuelcan todos los chukis y le dice a Abraham: mira lo que hace tu sierva, que juzgue Dios entre tu sierva y yo, todo esto es culpa tuya. Literal, hay versiones de la Biblia que dicen que Sara le dice a Abraham que todo eso es culpa de él. Y uno, oh Dios, realmente las hormonas de nosotras las mujeres a veces se alteran mucho. Y estando en esa condición tan difícil, dice la Biblia, ya pasé de hoja, espérenme que necesito mi copia. Alguna versión de la Biblia dice: Sara maltrataba de tal manera a Agar que ésta tuvo que huir al desierto. Por supuesto, Sara era la señora, ella no iba a permitir que nada se saliera de su control, pero en vez de obrar con sabiduría, realmente creo que pocas veces o nunca lo hizo, lo que empezó fue a maltratar de una manera terrible a Agar, pero la maltrataba tanto que ella, siendo esclava, porque Agar seguía siendo la esclava de Sara, recordemos que era un esclavo en los tiempos antiguos, era un ser humano que pertenecía por derecho a otro. Siendo su esclava, decide tomar el riesgo o toma la decisión más valiente y al tiempo arriesgada de su vida y huye de la mano de su señora y huye al desierto. Una mujer extranjera como era, Agar era egipcia, una mujer sola, una mujer embarazada, una mujer esclava, prefiere enfrentarse a las penurias del desierto que seguir aguantando el maltrato y la humillación de su señora. Y estando en el desierto, sin saber qué hacer ni a dónde ir, tiene la experiencia más hermosa que ninguna mujer en el Antiguo Testamento tuvo, creo superada solamente por el encuentro de María con el ángel cuando le va a anunciar el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia que el ángel de Jehová viene a Agar, ninguna otra mujer tuvo esa experiencia, y le dice: Agar, ¿qué estás haciendo? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Y Agar le cuenta su historia al ángel y le dice: he sido víctima de tremendas injusticias, he sido víctima de decisiones que otros tomaron y heme aquí en el desierto, desvalida, sola, en medio de mi aflicción y en medio de mi problema, sin saber para dónde coger. ¿Les suena familiar?
Cierto que a veces nos hemos sentido como Agar, solos, desamparados, con todas las de perder, en un desierto que decimos, por Dios, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo vamos a recibir esa respuesta que estamos esperando? ¿Cuándo vendrá la solución a nuestro problema? ¿Cuándo vendrá la salida que tanto anhelamos? Pero iglesia, recuerda Natanael, Dios está viendo tu oración. Y después que ella le cuenta al ángel su situación, el ángel le da instrucciones precisas de lo que debe hacer. Número 1, le dice, vuélvete a tu señora, vuélvete a Sara. Porque qué interesante que a pesar de que Dios mira nuestra aflicción y mira nuestro problema, Él no se salta a los conductos regulares. Y Dios le dice a Agar que tiene que ir a someterse a su señora. Dios, cuán fácil nos queda a nosotros saltarnos la autoridad, saltarnos los conductos regulares. Iglesia, ese jefe que tú tienes en el trabajo es tu jefe, es tu autoridad. Y el tipo o la señora la embarra con una frecuencia, pero es tu jefe. Papá y mamá se equivocan harto. Nosotros los papás no nacimos con una cartilla debajo del brazo. Nos equivocamos y tomamos malas decisiones, pero esos chicos, a ustedes, no los faculta para que no respeten la autoridad de papá y mamá. Que están en la universidad y que tienen esos profesores tan estrictos, recuerden que es una autoridad y el apóstol dice que las autoridades han sido puestas por Dios. No nos saltemos los conductos regulares, respetemos y honremos la autoridad, que cuando nosotros honramos la autoridad, Dios nos honra, se los aseguro, y podría contarles 10,000 historias, pero el tiempo no me alcanza. Entonces el ángel le da instrucciones precisas a Agar y le dice, ve y vuélvete a tu señora. Pero no es solo la parte difícil, está la mejor parte. Y la mejor parte es que el ángel le da una promesa a Agar, la promesa más maravillosa que podría recibir una persona de su tiempo y de su cultura, y es el hecho de tener un hijo y de tener una descendencia tan grande y tan poderosa. El ángel le dice, y tu hijo será llamado Ismael, porque Dios te ha oído. Y ese Ismael será fiero y será grande y será poderoso guerrero, y a ti se te dará una gran descendencia. La mujer que estaba a punto de morir humillada en el desierto, Dios le promete vida y le promete un hijo que va a ser el padre de muchas naciones, y todos conocemos la historia de Ismael. Y cuando recibe esa promesa, Agar, la egipcia, la extranjera, la que estaba acostumbrada a doblarse ante dioses de yeso, dioses de madera, dioses de bronce, esos dioses que tienen ojos y no ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, esos dioses que no sirven para nada, tiene un encuentro personal con el Dios verdadero y el Dios que sí está vivo. Y dice la Biblia que Agar le pone nombre a Dios y le dice, o al ángel de Jehová, desde ahora serás llamado El Roi. El Roi significa el Dios que está vivo, pero más que el Dios que está vivo, el Dios que me ve. Porque Agar pudo sentir cómo la mirada compasiva de Dios se posó sobre ella y transformó tremendamente su vida. Esa fue la experiencia de Agar. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra experiencia? Hablé de Natanael, hablé de David, hablé de Agar, y seguramente son muchos los personajes bíblicos que pudieron experimentar el privilegio de la mirada de Dios. ¿Podré yo hacerlo? ¿Podrás tú hacerlo? Voy a pedirle finalmente a mi lector que en versión Reina Valera leas Salmo 25 del 16 al 19. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados.
mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Gracias. Nuevamente el salmista, en medio de la aflicción, en medio de la circunstancia difícil, en medio del problema, lo que hace es doblar su rodilla y clamar por la mirada de Dios. La mirada, el papel que nosotros desempeñamos en la mirada de Dios no es un papel pasivo, no es que Dios per se tenga que mirarnos, no es que somos su criatura y yo ya acepté a Cristo en mi corazón y Dios hace parte de mi vida, así que Él me tiene que mirar. No, la mirada de Dios es resultado de su gracia, es resultado de su misericordia hacia nosotros, no porque sea una obligación suya. Y entonces el salmista nos enseña a doblar rodilla y a clamar por la mirada de Dios. Dice, mírame, mira mi aflicción, mira mis enemigos, mírame. Los ojos de Jehová están en toda la tierra y la rodean, pero clava su mirada a aquel que es capaz de clamar por su mirada. ¿Queremos la mirada de Dios, iglesia? ¿Quieren la mirada de Dios? Clamen por ella. Y la respuesta de nuestro Señor obviamente no será siempre la que esperamos y sobre todo en el tiempo que esperamos. Cuando los mensajeros de Juan el Bautista llegan a donde Jesús y le dan el recado de Juan, ¿eres tú el que habríamos de esperar o esperamos a otros? Porque ya conocen todos la historia, el pobre Juan está en la cárcel a punto de ser ahorcado y necesita saber, decapitado, decapitado, y necesita saber si ese Mesías que él proclamó realmente era él o si se equivocó. Y la respuesta del Señor Jesús es maravillosa. Primero, las pruebas. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, a los pobres les es anunciado el evangelio. Todo eso maravilloso está pasando. Lástima que él no lo va a ver y Jesús sabe que él no lo va a ver. Entonces le da la respuesta quizá más intensa que pueda recibir Juan el Bautista, y esa es también la respuesta para nosotros hoy. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Dicho en otras palabras es, iglesia, te estoy viendo, veo tu oración, veo tu clamor, veo cómo te han discriminado, veo tus aflicciones, veo cuando te arrodillas ante mi presencia, veo cuando clamas, te estoy viendo. Pero mi respuesta no siempre es la que tú esperas. Y no es en el tiempo que tú esperas. Y eres bienaventurado si aprendes a confiar con el corazón perfecto, recordemos que es perfecto, confiar ciegamente en Él. Y bienaventurado eres si aprendes a confiar que a pesar de las circunstancias y que a pesar de la aflicción difícil que estás pasando en este momento, yo te estoy viendo, yo te veo. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, y bienaventurado el que aprende a creer que sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan, dice el profeta Jeremías. Porque iglesia, te estoy viendo. Amén. Yo quisiera que ahí donde están inclinen su rostro. Y en una mezcla de gratitud y de súplica, sin pensar en todo lo que nos espera en el día de hoy, en la semana de hoy, en el resto del año, en este justo instante, le diga al Señor que reconoce, que aprendió o que recordó que su mirada maravillosa, que sus ojos maravillosos e indescriptibles
están sobre tu vida, iglesia. Que sea cual sea la circunstancia que estás pasando, reconoces y confías que Él te está mirando y que su mirada es más poderosa que mis circunstancias y que mi aflicción. Con tus propias palabras dile: Señor Jesús, gracias por tu mirada. Gracias porque entre miles me escogiste para mirarme. Y aunque paso momentos difíciles, ahora espero, confío y tengo la seguridad de que tu mirada está sobre mí. Gracias, mi Señor. Gracias, precioso mío. Gracias por esa maravillosa mirada, como dice la canción.